Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Jesús ha estado sentado sobre una barca, teniendo enfrente de él, en la orilla del mar, a una muchedumbre que había acudido seguramente a comprar el pescado recién sacado por los pescadores que llegaban al muelle. De esa manera ellos podían asegurar los alimentos a precios más económicos. Pero tenían también el deseo de escuchar a Jesús. Y por eso es que Jesús, viendo que no tenía otra posibilidad, abordó esa barca atracada en la ribera del mar y se sentó y le dio una función de púlpito. Desde allí empezó a hablarle a la muchedumbre en parábolas, y el contenido de esas parábolas, dice San Mateo, eran muchas cosas. Les habló de la parábola del sembrador para demostrarles que la palabra siempre la sigue sembrando, pero todo depende de la manera en que se recibe. Los discípulos, al escuchar que les hablaba en parábolas, lo interrogaron, y él les dijo: porque así se cumple lo que dijo Isaías: viendo no verán, oyendo no entenderán, porque han embotado su corazón, porque no quieren entender ni convertirse. Pero en cambio, para los discípulos es posible ver y entender, porque ellos sí tienen buena disposición, y les asegura que están en mejor condición que muchos profetas y justos de la antigüedad, que quisieron ver y oír lo que ellos ven. Después les habló otra vez del significado de la parábola del sembrador, y luego les propuso la parábola del trigo y la cizaña. Y enseguida de hablar de esta parábola del trigo y la cizaña, Jesús les habló de la parábola de el grano de mostaza. Ha comparado el modo en que Dios reina sobre el mundo con el trigo y la cizaña, para decir que el bien y el mal, los buenos y los malos, permanecerán juntos hasta el momento de que se termine el mundo, la hora de la cosecha. Y ahora les habla que Dios reina también, como esa conducta de un hombre anónimo que en su huerto sembró una semilla de mostaza que es pequeña y que poco a poco se va desarrollando el grano, germina, espiga, crece, alarga sus ramas, y al final es un arbusto que mide aproximadamente 4 metros de alto, pero con tantas ramas que las aves del cielo concurren volando hasta él, y allí mismo hacen sus nidos. Con esta parábola Jesús está mostrando que el reino de los cielos tiene unos principios humildes, poco llamativos, pero que son eficaces. Va a ir desarrollándose poco a poco hasta llegar a su término, y dará beneficio a cuantos acudan a él. Otra parábola del reino de los cielos es pronunciada por Jesús ante esta muchedumbre deseosa de escuchar lo que Jesús dice, aunque cada uno reciba la palabra de diversa manera.
El reino de los cielos o el modo en que Dios reina desde los cielos es una expresión que Jesús hace, expresa, dice a la manera judía. El Evangelio de San Mateo ha sido escrito para los judíos. Los judíos no pronunciaban el nombre de Dios para no profanarlo. Le daban rodeos, que técnicamente se llaman circunloquios, pero que daban a entender sin confusión y con clara evidencia que se estaba refiriendo a Dios en cuanto rey, cómo Él ejerce su gobierno sobre la creación entera desde el lugar de su residencia, que trasciende a toda la creación, porque Dios es superior, es soberano, porque Dios no puede, según su mentalidad, de la mentalidad de los judíos, contaminarse, ni siquiera estar tan cerca del ser humano, que es pecador. Les dice que Dios reina desde el cielo de una manera que para ellos es muy familiar. Primero ha hablado del campo, de un huerto, que probablemente no sea tanto en las afueras de la población, porque puede ser un huerto en la casa de alguno. Y ahora hace que metan los ojos al seno del hogar, donde una mujer empieza a amasar, preparando los alimentos, principalmente el pan que todos los días se consumía en Israel y se sigue consumiendo. Para ellos no hay tortillas como las nuestras. Una mujer se pone a amasar 3 medidas de harina. Una seah es una medida, así se llama en hebreo, que son 13 litros de capacidad, multiplicado por 3 nos da 39, el equivalente a un bulto actual de harina en muchos lugares, como en México. Se mezcla con la levadura. La levadura en Israel tiene un sentido, un significado ambiguo. Puede ser considerado negativamente, como Jesús dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y también San Pablo en la 1 Corintios 5 nos habla de eso. Echemos fuera la mala levadura que contamina. Y en la Pascua también eliminaban la levadura. Pero en realidad aquí no se trata de que se vea como algo impuro que tienen que eliminar. Se trata de entender que esta poca levadura va poco a poco, lentamente, fermentando la harina, la expande, la multiplica y entonces crece esa cantidad. Otra vez, ¿qué quiere decir Jesús? Que se trata de un principio, un inicio poco llamativo, que no llama la atención, que no parece importante, pero tiene sus efectos. Este reino de Dios va siempre hacia adelante y nada impedirá que sus consecuencias toquen su meta, lleguen a su objetivo. Siempre va a ser eficaz el reinado de Dios, aunque no nos llame tanto la atención, aunque no tenga apariencia importante al inicio. Lo mismo la semilla de mostaza que un poco de levadura. Pero Jesús quiere que entiendan, así es el reino. Su humildad, su pequeñez, su insignificancia no es un obstáculo para su crecimiento, para su desarrollo, para que llegue a su término. Nada va a evitar ni va a impedir que el reino de Dios, la manera en que Dios reina en el mundo, tenga su efecto que Dios le ha puesto. Continúa Jesús hablándole a la muchedumbre con estas comparaciones. Las parábolas son eso, comparaciones para hacerlos reflexionar, para pensar, para llegar a entender lo que les quiere decir. Y nos dice San Mateo que no les hablaba nada sin parábolas, y esta acción de predicación de Jesús, de anuncio del reino, era también un cumplimiento de otra profecía. Uno de los profetas anunció: abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Esto aparece sobre todo en un salmo, el 78, pero ese salmo tiene sentido de profecía porque en el futuro Jesús cumpliría todo esto.
Así Jesús está anunciando lo que desde que se fundó el mundo, se echaron los fundamentos o Dios empezó la creación, ya estaba definido por Dios y así se va a cumplir. Va a hablar en parábolas, lo está haciendo Jesús, y la gente tendrá que decidir de qué manera recibe la palabra de Jesús. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.